A reading from the book of the prophet Jeremiah. Thus says the Lord, shout with joy for Jacob, exult at the head of the nations. Proclaim your praise and say, the Lord has delivered. Y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Miren que yo los traeré al país del norte, los congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas. Una gran multitud retorna. Se marcharán llorando. Los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Verbum Domini. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor.
Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. As Jesus was leaving En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole, «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó, «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo, «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Verbum Domini. Las tibi Christe. Today, in the first reading, we have from the prophet Jeremiah, chapter 31, and it's this prophecy, a command from Jeremiah to shout with joy for Jacob, exult at the head of the nations. This joyful shout that Jeremiah is saying. Escuchamos que Jeremías dice, regocíjense por el mejor de los pueblos. Después del nacimiento de Jeremías, en el año 187, tenemos la cautividad en Babilonia. Él murió en algún momento después de aquel periodo de cautiverio que aproximadamente fue del 587 al 539 a.C. Así pues, los judíos fueron llevados hasta lo que es hoy el moderno Irak. Perdieron su tierra, la tierra prometida, que Dios los había sacado del cautiverio en Egipto y les había entregado esta tierra. Perdieron el templo que fue destruido y el linaje de los reyes fue cercenado. En aquel tiempo, Joaquín, el rey, murió durante el exilio en el cautiverio y ese linaje durante 500 años quedó interrumpido. Así que tenían muchas razones para sentirse tristes. Y en el Salmo hay una hermosa frase. Colguemos nuestras arpas, nuestros
harps on the poplars that grew there. Estamos en cautiverio. Colguemos nuestras arpas. Here grow very tall. Colguemos las arpas de un árbol. They hung up their harps. They were not going to sing anymore. Iban a colgar sus arpas en los árboles, ya no iban a cantar más. Así que hoy, durante el periodo de cautiverio, escuchamos esta exhortación de Jeremías. Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Miren que yo les traeré del país del norte, los congregaré de los confines de la tierra. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos, los llevaré a torrentes de agua. El pueblo había roto la alianza, había alabado falsos ídolos, habían cometido injusticia contra los pobres y los indefensos y fueron llevados al exilio como castigo, como ramificación de su pecado. Dios les estaba dando esa medicina, llamándolos hacia su lado. El exilio fue por causa del pecado. Sufrieron exilio, pérdida de la tierra prometida, la interrupción del linaje real. Vemos los efectos del pecado, el daño causado por el pecado. A veces no nos damos cuenta, hoy en día cometemos pecado que destruye esa gracia santificadora en nuestras almas y deforma nuestro carácter y nos esclaviza y nos corrompe. Retira nuestra mirada del reino y coloca nuestra mirada sobre una vida de pecado, egoísmo y destrucción. Y la otra cosa sorprendente es que Israel es preservada en el exilio. Nada más físicamente, si tomamos el aspecto de pueblo elegido, el aspecto sobrenatural, nada más el hecho de que hayan sobrevivido como pueblo. El otro día el padre Joseph me estaba diciendo, las culturas estaban rodeados de culturas que también perdieron su identidad por el exilio. El padre Joseph iba a contar esta historia, pero la estoy contando antes que él pueda hacerlo. Los judíos milagrosamente fueron preservados en su cultura y su religión a pesar de este evento trágico. Y después van a ser restaurados en el año 539. Los persas, que son el Irán moderno, el rey Ciro iba a ser instrumento para la liberación de ellos, e iban a ser liberados y llevados de regreso. Es la obra de Dios. A pesar que él utiliza instrumentos humanos, es la obra de Dios. Él es quien libera a su pueblo. Escuchamos, yo los dirigiré, los consolaré. Dios obra. Eso escuchamos en el Salmo del día de hoy. Yo haré esto por mi pueblo. Y esto nos da alegría, y por eso es que Jeremías les dice que griten de alegría, que tomen esas arpas, se las saquen de los árboles y empiecen a cantar otra vez, porque van a regresar a casa y es obra de Dios. En el Nuevo Testamento escuchamos que cuando Jesús expulsa demonios, el reino de Dios está entre la gente. Ese reino se manifiesta especialmente cuando Dios obra. Vemos su poder, su majestuosidad y soberanía. Vemos que Dios está en control y eso fomenta alegría en nosotros. No estamos solos y abandonados. Le importamos a Dios. De ninguna forma Dios es indiferente a nuestro sufrimiento y eso nos llena de alegría. Alguien que ha vivido algún milagro, eso nos causa emoción porque Dios verdaderamente está cerca a nosotros. El Salmo 126, el Salmo responsorial de hoy, se trata de la restauración, del regreso del pueblo. Dice, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Me encanta esa frase. Nos parecía soñar. Esto va más allá de nuestra imaginación, que pudiésemos ser restaurados a nuestra tierra.
La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares, porque Dios está obrando y haciendo maravillas por nosotros. J.K. Chesterton tenía una frase, la risa de gigantes, de hombres cristianos, porque somos victoriosos en Cristo, podemos reírnos, podemos experimentar alegría. Las tristezas de esta vida y las dificultades que vivimos no son el final de la historia. Existe la esperanza de la resurrección, de un nuevo cielo y una nueva tierra. En el mismo capítulo, Jeremías capítulo 31, más adelante, va a ofrecer una de las profecías más elocuentes de la nueva alianza, de que Dios iba a escribir su ley sobre nuestros corazones. Nuevamente, con el dedo de Dios, el Espíritu Santo va a ser derramado en nuestros corazones para reemplazar nuestros corazones de carne con corazones de carne, corazones de piedra con corazones de carne para conocer a Dios de forma más profunda. Esta lectura concuerda muy bien con la lectura del Evangelio según San Marcos que tenemos hoy. Jesús está pasando por Jericó y los eruditos nos dicen que esta es la ciudad más antigua del mundo, habitada continuamente, data de 8.000 años antes de Cristo. Es una imagen de la ciudad del hombre, podría decirse. Es una imagen de la morada del hombre aquí en la tierra. Y tenemos este personaje de Bartimeo. Su nombre significa el hijo de Timeo. Y es el único personaje en el Evangelio según San Marcos cuyo nombre conocemos. Como el Papa Benedicto dijo al comentar sobre este pasaje, este hombre era un hombre de providencia, o su padre, Timeo, era un hombre prominente. Probablemente era un hombre de cierta prominencia, cierto estatus, que la gente conocía su nombre. Así que en cierta forma evoca cierta tristeza en su situación. Probablemente había caído de cierto estatus social y ahora era ciego y estaba rogando en las calles. Tal vez podemos pensar en ejemplos en nuestra propia vida o en las comunidades donde vivimos, de alguien que lo haya perdido todo, de alguien que haya tenido un estatus alto. Podemos imaginarnos a una familia que tiene un hijo pródigo y todos conocen su situación. Está de limosnero y le llama, hijo de David, ten compasión de mí. Simplemente le grita, ayúdame, Señor, ayúdame. Usa el título mesiánico, hijo de David. Literalmente significa descendiente de David. Los judíos esperaban un rey Mesías, quien había de restaurar la monarquía davídica que había sido interrumpida durante 500 años. El Mesías había de restaurar ese linaje. Gabriel le dice a María en la Anunciación, Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su hijo David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús ha venido a establecer su reino. Cuando es elevado en la cruz, en el Evangelio según San Juan, escuchamos que dice Él, reúne a todos los hombres en torno a sí. Ese es el reino. Él ha venido a restaurar el reino, a concedernos un reino más grande. Él es del linaje de David. Así que ha de restaurar ese reino, esa línea real que ha sido perdida. Aquí está en Jericó, después del Éxodo, es el punto de entrada. Moisés saca al pueblo de Egipto, como Josué finalmente es aquel que los dirige y entran del este a la tierra prometida, y Jericó es ese punto de entrada. Si recordarán, esa conquista litúrgica, cuando marchan alrededor de la ciudad y los muros caen, esta es la primera conquista de la tierra prometida, cuando toman posesión nuevamente de la tierra prometida. Jesús está restaurando la tierra y nos está dando algo incluso más grande. Nos está dando una tierra celestial, está abriendo las puertas del cielo y nos llama a esa vida sobrenatural. Jesús literalmente está yendo a Jerusalén. Jericó está a 845 pies por debajo del nivel del mar. Jerusalén está a más de 2.500 pies por encima. Es algo así como 3.300 pies.
subiendo. Sufre, muere y asciende nuevamente a su Padre, para estar con su Padre en el cielo. Los discípulos y seguidores lo están acompañando, está guiando una muchedumbre hacia Israel. Este es el final del Evangelio según San Juan. Está yendo a Jerusalén a sufrir y morir. Y durante ese tiempo él ha de ser aprendido y crucificado y resucitado. Y sus discípulos lo acompañan. Bartimeo va con ellos el día de hoy. Y esta muchedumbre está proclamándolo Mesías, cantando Hosana, dejando sus túnicas, levantando palmas y llevándolo a Jerusalén, recibiéndolo en Jerusalén. Y por supuesto, este es un evento más grande que el éxodo de Moisés, porque Él está liberándonos no solamente. Moisés liberó a su pueblo de una esclavitud física, pero Jesús nos libera de una esclavitud espiritual, nos está dando vida espiritual. Y Él es el nuevo templo. Durante el cautiverio ellos habían perdido el templo, pero Él está diciéndoles que Él hace esa profecía: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Él es ese nuevo templo, ese nuevo lugar de alabanza, ese nuevo punto de encuentro, de comunión con Dios. Él está cumpliendo todas esas cosas que ellos habían perdido y cumpliéndolas de forma más preeminente, dándonos más de lo que perdimos. Nos da más de lo que incluso podemos imaginarnos. Bartimeo le grita: ten compasión de mí. Y creo que esto nos habla del llamado del hombre moderno, esa ciudad antigua. El hombre siempre necesita a Dios, especialmente desde la caída, cuando nos entregamos a Satanás. En cierto sentido, Él tiene dominio sobre nosotros, estamos sujetos por la esclavitud del pecado, y tanto creyente como no creyente tenemos esa naturaleza humana caída, esa situación desesperada. Ten compasión de mí, Dios, ten compasión de mí. Bartimeo es ciego. Nosotros, en la analogía, no tiene la luz de Dios, sino tenemos a Jesús en nuestras vidas. Caminamos por la oscuridad y la gente trata de hacerle callar. Él está gritando, no se está comportando bien, por decirlo así. Y Jesús le dice a la misma gente que estaba tratando de hacerlo callar: llámenlo, llámenlo. Él está con esa muchedumbre. Llámenlo, llamen a ese ciego que está pidiendo limosna al lado del camino. ¿Acaso no es eso lo que Dios nos dice el día de hoy como católicos? Llámenlo, llamen a la humanidad entera a mí. La humanidad ha sido golpeada por el pecado. Llámenlos a mí. Ese es nuestro papel en la nueva evangelización, llevar gente hacia Cristo. Y luego Jesús le dice a Bartimeo: tu fe te ha curado. Y entonces recobra la vista. Le concede el milagro más grande primero, la gracia para ser salvado. Eso lo experimentamos en el bautismo y los sacramentos. Hemos sido justificados en Dios, recibimos vida nueva y hemos sido vueltos templos del Espíritu Santo para poder conocer a Dios y amarlo y servirlo. Y somos transformados y renovados. Esa es salvación. Y Él ha recibido la vista y sigue a Jesús. Esa recuperación de la vista es una señal que indica hacia el milagro más grande de la salvación, lo cual es asombroso. Él habla de la salvación primero y después la sanación. Y Bartimeo se para y sigue a Jesús. Va a Jerusalén, va a celebrar la Pascua con Jesús. Ese paso al Padre en el cielo, y está destinado a pasar con Él al Padre a una Jerusalén celestial, a la vida eterna. Él no corre de regreso a sus amigos y familiares, ni tampoco regresó a una vida de pecado. Se paró de inmediato y siguió a Cristo. Esa es una imagen para todos nosotros. Jesús nos ha dado grandes dones. Nuestra vida sacramental, nuestra vida de oración, nuestra relación con Él. Y estamos llamados a devolver, a seguirle,
a llamar a otros a que sigan a Jesucristo, a vivir esta comunión con Cristo en su reino, a llamar a otros a eso, a ser parte de esa evangelización, a seguirlo con todo lo que tenemos, servirlo con todo lo que tenemos, ser parte de su misión, pertenecer y ser parte de ese recorrido, ese peregrinaje por la vida. Hace poco estuve en un retiro. Estuve ofreciendo un retiro, probablemente no sea una analogía muy sutil. Y estaba diciendo, el reino de los cielos es como un gran tren que está pasando. Súbanse, Jesús se está moviendo, Él está obrando. Súbanse. Es el viaje más emocionante que podemos tomar en la vida. Y llamar a otros, hablarle de la bondad de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros.